Bueno, egunon guztioi, guretzat, ohore bat da gurekin hemen Antonella Picchio izatea. Estamos súper contentas, muy emocionadas de que Antonella nos haya querido acompañar en este congreso y no solo, además, acompañarnos cuando accedió a hacer esta ponencia inaugural, sino acompañarnos en persona. Ha viajado desde Italia para estar aquí, en un viaje que todas las trabas del momento que estamos viviendo no han hecho fácil, pero lo ha conseguido, está aquí con nosotras y estamos súper ilusionadas y muy contentas, y desde ya le queremos dar un fuerte agradecimiento. Voy a leer sin más alguna parte del extenso currículum de Antonella, que creo que es conocida seguramente por muchas, pero merece la pena detenernos un poquito ahí antes de darle la palabra. Antonella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Padua, en Italia, licenciada en Economía por la Universidad Estatal de Utah, máster por la Universidad de York, doctorada de la Facultad de Economía y Política de la Universidad de Cambridge, profesora de Historia de Pensamiento Económico en la Facultad de Economía de la Universidad de Módena y de Reggio Emilia, donde también enseñó macroeconomía, economía de género y desarrollo humano. También ha sido profesora en la Universidad de Roma III, Ferrara, Trento y la New School of Social Research de Nueva York. Antonella está jubilada desde el año 2012, actualmente vive en Venecia y es miembro del Centro de Análisis de Políticas Públicas del Departamento de Economía de Módena. Fue vicepresidenta de IAFI e integrante de los comités de publicación de las publicaciones Feminist Economist y World Women 2000 de UNIFEM. Actualmente forma parte de Human Development and Capability Association y es editora del Journal of Human Development and Capabilities. Ponente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Mundial en 1994, colaboradora en el Informe sobre Desarrollo Humano en 1995. Participó en el Foro de ONGs de Huairou y fue integrante de la delegación oficial italiana a la Conferencia de Beijing. Y, evidentemente, ha sido ponente en múltiples congresos y espacios de referencia. Hoy viene aquí con la ponencia inaugural que ha titulado Feminismo radical para defender la vida. Pues directamente, Antonella, estamos deseando escucharte. Eskerrik asko. Repito los saludos. Egun honeta eskerrik asko. Lo siento, es la única cosa que puedo decir en escala. Y ahora también mi español es muy extraño porque es más italiano y con el tiempo que pasa aumenta la porcentual de italiano y baja la de español. Pero soy muy feliz de ser aquí porque es mi manera de agradecer la enorme ayuda y colaboración que la comunidad española y latinoamericana me ha dado en economía feminista. Tuve una comunidad muy abierta, muy sostenible, muy importante por mí. Empezó con Cristina Carrasco, que traducí un artículo que había escrito por una revista de economía laboral italiana, y ella preguntó al editor de traducir el artículo. Desde allá diventamos muy amigas e importantes relaciones intelectuales. Lo siento que ahora está en Barcelona y no puede venir porque su hijo es grave por el COVID. Tiene problemas importantes. Entonces, yo estoy aquí, como se ve, muy debilitada, pero muy feliz de ser aquí. Entonces, yo pienso que que tenemos que definir la economía feminista, economía política feminista, porque es originada de un proceso político de tomar de fuerza, de conocer el mundo, una perspectiva particular, que no es de entregar a las mujeres en un frame, una cuadra masculina ya hecha, y poner la mujer en esa cuadra, cambiar completamente el cuadro. Y ahora eso es muy necesario porque sentimos todos que estamos en un peligro, en un periodo de peligro muy grave
por el medio ambiente, por las situaciones sociales, por inigualdades e inequidad. Es una economía que no es equa, significa que no solo es inigual, también es insostenible, en maneras bárbaras que no se pueden ver. Los hechos que dejamos morir miles de personas en el Mediterráneo es insoportable. Significa que las vidas no son similares y que depende de un rapporto de poder. Entonces, siempre enfrentar el poder es siempre un hecho político. Y entonces nosotras volvemos a una economía política como al momento de la fundación de las ciencias económicas. Cuando reflexionar sobre los hechos económicos estuvo un hecho fundamental por entender el mundo y principalmente entender la vida del animal humano. Y los fundamentos de la economía política como ciencia autónoma estuvo en la ambición de poder hacer algo de científico, que significa reflexionar sobre la realidad de la vida de los animales humanos. Habían estudiado los otros animales, habían estudiado las plantas, pensaban el cielo, pensaban de poder entender la vida de los animales humanos. El contributo de los autores del 700 son muy importantes, no solo de Adam Smith, sino de Quesnay, de Mandeville, de Defoe, porque ellos miraban la realidad y trataban de entender algo, de poner orden en las reflexiones. Estuvo, por ejemplo, por Adam Smith, claramente una ciencia experiencial, no experimental, experiencial, de reflexionar lo que es el animal humano. Y la economía feminista que tiene un movimiento internacional global atrás, que discute las ideas, pone los problemas de poder, se centra específicamente sobre el cuerpo humano, que es el cuerpo de un animal vulnerable, más vulnerable de los otros, como decían Adam Smith y Marx, y por eso más poder se desarrolló como más poderoso en entender el mundo, en el cambiar. Estuvo la vulnerabilidad la llave del desarrollo humano por Smith y Marx. Y eso es muy importante porque las mujeres centran su política sobre el cuerpo humano y lo conoce bien en su vulnerabilidad y en su complejidad, que es física, es emotiva, es relacional, es reflexiva, y sobre eso desarrolló herramientas de modificar las etapas y los modos de relación de producción y reproducción. Y todos, Marx, Smith antes de Marx y después, escribieron sobre las etapas de desarrollo, que fueron siempre consideradas como una cosa determinada, gradual, algo, que pero estuvo el estudio histórico de los modos de la relación, reproducción. Entonces, pues Smith estuvo la caja y cuando no había animales más de cajar, estuvo el alevamiento, el crecer, como se dice, los animales. Lo pones, los hace, los alevas como los niños. No, sí, tú pones, criar los animales.
porque no había animales salvajes, cajar nada más, y la gente se moría de hambre, algo pasó. Y se inventó y cuando, por ejemplo, en la fábula de Defoe, Robinson Crusoe, nunca se nota que ellos hace todas las tapas, antes caja, después cría, y después usa la agricultura, y después al fin llega al mercado capitalista. Pero son etapas porque no tenía que comer. Y Defoe es siempre muy social, porque tenía los recuerdos de sus padres, lo que decían, tenía 4 libros de la Biblia, porque tenía miedo, y eso. Y también cuando arregla su espacio, lo arregla pensando a las habitaciones, con las comodidades, con el espacio por descansar, y eso. Entonces hay una tradición muy fuerte de mirar a la relación producción-reproducción, que se perdió totalmente, porque después la economía estuvo solamente el desarrollo del mercado capitalista, y como Marx nos enseña, del mercado laboral capitalista, porque eso es el capitalismo. Y ahora con los fracasos del capitalismo en el medio ambiente, en la guerra, en la sanidad, como se ha visto recientemente, que no somos cuidados, protegidos en frente de la relación de los animales con los hombres, esa cosa se ve muy clara. Y ya se ha visto muy claro que el trabajo de cuidado no pagado es central en esa sostenibilidad, y que también la humanidad, no natural de las mujeres, pero práctica de las mujeres, se enfrenta a los desastres de la guerra, es un patrimonio que se reconoce, no que son mejores, pero tiene una experiencia de los cuerpos que rende el masacre humano insostenible más que por los hombres, porque las mujeres no son naturalmente sacrificales y omnipotentes por cuidar los otros, pero se toman responsabilidades más grandes porque son animales humanos simpatéticos más que otros. Puede ser que por razones naturales o históricas, pero son un sujeto político siempre centrado sobre el cuerpo. Eso es una llave de cambiamiento estructural enorme. Y esa conciencia política que el cuerpo es un espacio político de tensiones y de conflicto es muy claro a las mujeres, de su cuerpo, que tiene que defender de ataque, de explotación y eso, y también de los otros cuerpos. Y el problema es que los hombres nunca ponen su cuerpo en el espacio político, lo tienen siempre en un espacio íntimo, donde se relacionan con las mujeres, y descargan sobre las mujeres el problema de su vulnerabilidad. Esa es la culpa masculina. No que no cuidan los padres, porque a veces los cuidan, no porque no lo cuidan los niños, porque ahora los cuidan más, no porque no hacen la compra y lavan los platos, pero siempre es una cuestión íntima y depende de su vulnerabilidad, escondida y no vista en el espacio político. Entonces no tiene la fuerza política de frontear la vulnerabilidad, de poner la vulnerabilidad de la fuerza, no de los débiles. Y siempre se confunden lo que es fuerza, lo que es debilidad, y también se confunden lo que es estructural y normal y los que un caso particular. Y esas cosas ponen la economía feminista en un avance muy fuerte
en confronto con otros pensamientos económicos. El problema no es cómo las mujeres entran en un mundo masculino y son más paritarias con ellos, porque el problema es una relación vertical entre el trabajo no pagado de cuidado y todo el otro mercado laboral. Entonces es imposible que las mujeres se ponen paritarias. Ya lo hemos visto con el COVID, no hay sustitución entre el pagado y el no pagado. Hay una organización simultánea que tiene que hacer los dos, no que pues, se pone un progreso de ir del no pagado al pagado, porque el no pagado es algo de atrás del pasado cultural que tiene de ser corregido. Es un pedazo fundamental de la estructura. Y la conferencia de Beijing, que hizo una lucha muy grande en la preparación sobre el medir el trabajo no pagado, y que fue la cuestión política que se cerró el último día de la conferencia, porque los países emancipatorios no querían tratar de ese problema. Lo sé porque estuvo en esa conferencia, al fin tenía un papel sobre esa solución. No querían hablar de ella, se ponía siempre el problema como una relación horizontal de las mujeres que se mueven en el trabajo pagado y los hombres se mueven en el trabajo no pagado. Y los progresos se miden de esa manera. Cuando estuvo claro que estuvo en las mujeres que sostenían todo el trabajo pagado, entonces no podían entrar porque hay una relación vertical entre el trabajo no pagado y el trabajo pagado. Yo no presento ahora gráficos que son en todos mis trabajos, son más o menos siempre los mismos, que son la macroeconomía de la economía feminista, donde pongo el trabajo no pagado en la visión macro. Y eso son una operación de extender el sistema macro a incluir el trabajo no pagado, y expandir el sistema macro a incluir la complejidad del cuerpo humano, de las capacidades multidimensionales que ahora se recuperó, pero solo en una manera smithiana, mucho menos marxista. Parece que se olvidó Marx, pero es el economista más smithiano que tenemos, como multidimensionalidad de las capacidades como potencialidades. Y esas son esas características que ya habían desarrollado, habían indicado los economistas del 700, que son la reflexión, los sentimientos, las relaciones de simpatía, de empatía, y todo eso que hace una personalidad humana muy compleja, porque esas capacidades son dinámicas y son ambivalentes. Tiene siempre que mezclarla de manera compleja, teniendo cuenta de la complejidad. Por ejemplo, Smith define la felicidad como un sentimiento, un sentir del cuerpo, que es de armonía de las capacidades, que dura solamente un minuto, que se olvida, pero que es muy fuerte. Y así dice que es la delicadeza de la mente humana que hace todas las artes, que todas las artes son instrumentales a exprimir la delicadeza, se dice delicadeza de la mente humana, que es una definición maravillosa. El desarrollo es
el efecto de la delicadeza humana que le dan, lo disturban los colores, requiere trajes mórbidos y espacios armoniosos y eso. Entonces esa cosa de la complejidad de la vida estuvo central en la atención científica y experiencial de las fundaciones. Se perdieron completamente, aún en los marxistas. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Marx, las formas económicas precapitalistas, dice cosas muy importantes que se perdieron totalmente. La escribí en los Grundrisse, y son esas cosas de pasar históricos a otros sistemas. Es muy importante porque ahora yo creo que estamos en esto. Tenemos que estar por salvar el medio ambiente, nosotros, por salvar el mundo, de empezar a entender cómo moverse fuera de esos sistemas. Porque ahora es un sistema bárbaro y no tiene ninguna ayuda ideológica, solo un poder de imponer ideologías totalmente cientistas y no científicas. Y eso pone el problema a la economía feminista de poner orden en las herramientas intelectuales y científicas. Por ejemplo, yo empecé, porque cómo se pasa del feminismo a hacer un trabajo académico. Por mí fue ante el feminismo, el trabajo no pagado, la rabia que tenía por hacer mucho trabajo no pagado, no compartido con mi joven marido de izquierda, y dos niños, uno lo había antes de graduarme, el otro 2 meses después de graduarme, a 1 año de distancia, totalmente sola porque mi marido no podía escuchar desde que había un otro niño y ninguno lo sabía. Y fue la cosa más difícil que yo hice en mi vida, graduarme. ¿Por qué? Porque ningún que pensaba que era importante graduarme teniendo ya un hijo. Ningún sabía que ya no esperaba una otra. Por eso, esa rabia, una vez tenía que recomponer mi cerebro en un esfuerzo único. Entonces, mi primer artículo fue sobre eso. Perdones, me falta la voz y tengo que beber mucho. Y ahora finisco. No, eso por decir que cuando decimos que la economía feminista es política, es economía política feminista, que tiene un sujeto de mirada que es el movimiento feminista, y que necesitamos el poder del movimiento por ver, no es un esfuerzo intelectual individual, es un esfuerzo colectivo. Y aquí agradezco también la fuerza política de las mujeres españolas y latinoamericanas, que están en la plaza a 100.000 personas, y dan fuerza a la Europa, que es mucho más bajada. Es muy importante porque después eso de desafío te porta a pensar mejor, a ver cosas, tiene un espacio científico y analítico muy importante. Tenemos que buscar las vías por pensar y sistemar las razones. No basta nombrar. Y también ese fracaso actual no se corrige con pedacitos de pañuelos calientes y cosas y retórica de las políticas públicas. Porque yo, por ejemplo, trabajé sobre el presupuesto de género. Claro que no se puede usar la palabra feminista. Eso es también una palabra política. De género en un enfoque de bienestar, que es bastante revolucionario.
nelle politiche pubbliche, perché significa medir y ver los efectos directamente sobre la vida de las personas, e imponer una lógica integradora sobre le politiche pubbliche y no subsidiaria al final, y eso. Entonces se pueden decir muchas cosas. Y a veces hay regiones, distritos provinciales que te hacen hacer el presupuesto así, pero después se olvidan que los hechos no tienen ningún efecto. Es solamente un ejercicio de academia y de instituciones. Ahora ese ejercicio tiene que ser más radicales, de no estar al juego de las palabras y de los marginales, de cambiar, siempre de fundir los que es estructural y normal, pues, con lo que es accidental y particular. Es eso, que lo vemos, los desastres se parecen siempre particulares, cuando son absolutamente estructurales y normales, porque el sistema produce guerra, produce desastre, produce una redistribución que es una redistribución predatoria. La renta financiera ahora es como el feudalismo, saca recursos que no son producidos, que son simbólicos solamente de poder, y lo saca a personas que después se tienen que convencer que no lo merecen, que no hay dinero. Eso es claro, por ejemplo, por el dinero que se distribuye a la familia, a las mujeres viejas, por ejemplo. Yo tengo una pensión muy buena porque soy una catedrática. Y cuando diventé catedrática, estuve al final de mi vida académica, no cambiaba mi stipendio mensil porque había demasiados años de ancianidad como asociada. Un colega me dijo, pero esa es la pensión que vas a ganar. Y de veras es una pensión muy buena, porque los catedráticos estaban en el Parlamento a negociar sus pensiones, entonces tienen pensiones muy altas, por lo menos de seguro por las mujeres que tienen pensiones de fame, de hambre. Y por eso concluyo diciendo que el movimiento feminista ahora tiene el problema de negociar el cambiamiento. Y hay ahora una respuesta muy interesante por mí, que es el ingreso de cuidado, que yo estuve en el grupo de salario al trabajo doméstico, y siempre no sé que estuvo un grupo de salario contra el trabajo doméstico, pero estuvo ambiguo, porque parecía que las mujeres preguntaban dinero por el trabajo que se hacían. Yo creo que las mujeres tienen que preguntar dinero por el trabajo que Ana ha hecho y hacen todas, por cambiar el sentido del sistema, la estructura del sistema, el sentido del Estado, el sentido del dinero, porque cuidar significa tomar responsabilidades por la vida de los otros, pero es una cosa muy ambivalente, porque puede ser un dono, puede ser un placer, es uno de los trabajos más gratificantes, pero también es uno de los trabajos más explotados y donde es terrible por las mujeres. Entonces esa cosa tiene que ser devolvida a otros, no solo a los hombres, porque los hombres, nosotros sabemos que no tienen energías por luchar, porque ya han explotado y son vulnerables, pero los que sacan dinero del trabajo no pagado sí que pueden sacar sus recursos. Entonces, yo creo que la radical ahora es todo sul dinero, sul sentido del dinero, es que diventar un dinero que cuida, que entonces es por los servicios públicos,
pero con un Estado que cuida, que toma responsabilidades claras. Y también los hombres en esa lucha, como hay unos pocos, pero hay unos que piden también, que luchan también por el ingreso de cuidado. Son los con Selma James y otros. Porque es muy importante que el mundo se organiza sobre como objetivo el sentido del cuidado. Y que también el dinero, que es un medio interesante, útil, y eso tenga el sentido del dinero, del cuidado. Y eso que cambia los sistemas. Es el sentido. Por ejemplo, en 700 años de la Revolución Francesa, la renta estuvo el objetivo, estuvo un robo. Los economistas comienzan a hablar de robo. Y después se cambió sobre la renta que sacaba recursos y eso. Son todas cuestiones morales, éticas, porque el cuidado es una cuestión ética, porque es el bienestar del vivir. Entonces todo se transforma de manera radical. Puede ser que en esta transformación tomamos la fuerza por cambiar de veras, porque la situación es insostenible. Sentimos como mujeres un sentimiento de paura, porque el peligro no podemos tener siempre lo que se muere en el mar afuera y no verlos. Sentimos que es un problema nuestro, así como no podemos ver los glaciares y todo que se cae sin porque extraen recursos, y eso, tenemos de veras de mirar la realidad y buscar dónde son las líneas de tensiones más fuertes. Y las mujeres la ven, no solo porque la ven y la matan, porque la ven. Y ya la mataron en el pasado, a centenares de millares, porque vean el cuerpo de la mujer, y solo los otros se tenían que controlarla, como el libro de Silvia Federici, El Grande Calibán, nos explica. Es un problema radical que tenemos que cambiar totalmente la perspectiva. Es veras que es un movimiento político que nos da la fuerza, pero como académicas tenemos que haber el coraje de cambiar la perspectiva y lo que vemos, lo que mostramos a los otros. Perdón, es mi voz, pero es la primera vez que siento que Mr. Parkinson va tomando también mi voz. Tengo que cantar, pero el lockdown me impedí el coro, entonces no canté. Bueno, un aplauso para Antonella Luque. Bueno. Era un homenaje al movimiento feminista español y latinoamericano. Lo necesitamos. Pues sí. Bueno, yo creo que las palabras de Antonella nos han dejado aquí muchas cosas, ¿no? En su charla, y además, como ella dice, bueno, pues venciendo a Mr. Parkinson, que estaba ahí, así que ha sido maravilloso, se ha escuchado Antonella y nos hemos llevado muchas cosas de todo lo que nos has contado, ¿no? Yo me quedo con la idea de radicalidad, que la ha mencionado varias veces, ¿no? Y la necesidad de que estamos en un momento en el que sí o sí tenemos que ir a esa raíz y a encontrar esas tensiones, visibilizarlas y luchar ahí, ¿no? Hay oportunidad de que hagamos preguntas y creo que si estáis en la sala, las que estáis en la sala tenéis posibilidad de acercaros a algún micro, y si hay preguntas por streaming, también alguna compañera pues nos las va a comentar. Tenemos de tiempo pues unos 15 minutitos. No sé cómo lo hacemos, ¿es? ¿Alguien en la sala va a hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario, aporte? May, sí. Bueno, aquí un pequeño problema técnico, pero
Ahí está, va a haber una intervención. Bueno, yo creo que nos hace mucho sentido a las que estamos aquí, tanto la idea de que estamos en un momento de urgencia donde realmente hay que salvarse colectivamente porque estamos al borde de un abismo que además no queremos ver, pues lo que esta misma mañana decían, que en el Mediterráneo muere una persona cada 31 horas, o sea, y ese llamado a ese feminismo radical o a una idea de radicalidad. Yo creo que es fundamental y a mí me impacta el planteamiento de poner los cuerpos en el espacio político y entender la vulnerabilidad como una fuerza política, no como una debilidad. Entonces, si pudieras hablar un poquito más sobre esa idea de la vulnerabilidad como una fuerza política, no como un algo negativo. Y luego también, si pudieras un poquito más con el tema de esa disputa sobre el dinero, sobre el sentido del dinero. Porque yo no creo que todo el movimiento feminista tengamos muy claro que el dinero es un elemento que tenemos que disputar desde el feminismo. Entonces, que nos hables un poco más de qué dinero hablamos. ¿Puede ser el dinero capitalista o tenemos que hablar de otras formas de dinero? El dinero que se mueve en otras esferas como pues, en las economías populares, campesinas, social y solidaria. ¿Cuál es ese dinero? ¿Por dónde tenemos que pelear el dinero? Algo así. Si hay alguna pregunta más, a lo mejor recogemos otra, alguna intervención, o si no, pasamos a esta. Bye. Bueno, Egunon, agradecerle muchísimo a Antonella su participación, su ánimo, su vitalidad, esa mente tan clara, ¿no?, en este cuerpo vulnerable, ¿no?, como el de todas, pero realmente tu valentía por estar aquí. Me parece súper gratificante escucharte de nuevo, ¿no?, con esa radicalidad y esa juventud que tienes en tu mente. Y creo que hay una idea fundamental que a mí me encanta, es el valor que le das al movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista vasco también se ha estado moviendo en las últimas décadas y es el motor que nos ha traído aquí. Es el motor que también se refleja muchísimo en las universidades, en el máster de economía, el máster feminista y de estudios de género y en lo que se hace, ¿no?, en los diferentes ámbitos. Creo que el movimiento feminista es la sangre, ¿no?, que está moviendo todo el sistema un poco con esa radicalidad. Mi pregunta va con el tema de las políticas públicas, esas políticas públicas que no podemos decir feministas, sino de género, ¿no?, que también comentas que lo que habéis hecho en Italia, ¿no?, desde la visión del bienestar, desde la postura y las iniciativas que habéis trabajado en Italia y que tú has trabajado durante muchos años, ¿cómo las ves en la actualidad? ¿Cómo ves el tema de la política pública, esa incorporación de la perspectiva de género hoy en día en las experiencias con las que habéis trabajado en Módena, Emilia-Romagna, en otros lugares? ¿Crees que tienen futuro? ¿Crees que siguen siendo transformadoras o cómo están en este momento? Muchas gracias. ¿Puedo responder a la pregunta? ¿Puedo empezar de la última demanda? A Maya te paso a Yolanda antes. Lo que pasa de los presupuestos en enfoque de género y de bienestar en Italia. Bueno, esos presupuestos trataron de mover la visión de una lista de inigualdades, como si la igualdad puede ser la sumatoria de todas las desigualdades y tú vas a corregir cada una. Y eso no es posible, eso es una ilusión, pero las políticas públicas se basan en ilusiones genuinas y instrumentales muchas veces. Los presupuestos que fueron muy bonitos. Me acuerdo una vez que uno de los presupuestos más bonitos, porque había también los arquitectos del territorio, los ingenieros del territorio, fue lo de la provincia del distrito provincial de Roma. Hemos hecho estos presupuestos muy bonitos. El año después me fui a un encuentro de la izquierda sobre la política pública. Había las
el asesor de Roma, que dice, después hay los presupuestos de género, no sabemos lo que son. Tenía el mejor presupuesto, eso son las políticas públicas. Y si no hay una fuerza social política que de veras impone que el problema no es el techo de cristal, la igualdad y eso, pero es cambiar la perspectiva de la institución. Aún el presupuesto enseña a la institución a conectar los departamentos, porque el bienestar es en las capacidades de los ciudadanos y poniendo la atención sobre la vida de los ciudadanos en diferentes dimensiones, necesita coordinación, integración de las políticas, claro. Pero aún eso no se pasó, aún en unas instituciones tenemos que los empleados de la institución sacaron datos muy bonitos sobre las dimensiones de vida, porque cuando entendieron de qué hablamos, lo pensaron mucho más interesante de otras cosas. Pero tú sabes que es un problema de poder. Después el Estado se pasó todo a sostener la renta financiera, a dejar edificio público por poco dinero, a las cosas. Por ejemplo, a Venecia hay el hospital al mar, que está sobre el mar, que tenía que ser una institución de medicina del territorio, de habitaciones por ancianos. Y después lo compró la Caja de Depósito y Préstiti, es una institución estatal que maneja las pensiones, y lo va a vender a un resort de lujo por hacer aquí. Ahora se están tratando de luchar por mantenerlo, pero es eso. Fue un papel del Estado ruinoso en los últimos decenios, de 30 años. El Estado tiene un papel de ayuda al capital financiero. Y por ejemplo, los fisiocráticos hacían el tabló por una política fiscal de tasar la renta y no los agricultores, porque eso estuvo tasar la subsistencia de los agricultores, el capital, y eso estuvo después la revolución, porque no bastó una idea, tiene que tomar el poder. Y nosotros lo vemos ahora con el COVID. Son todas políticas neoliberales todavía. Y también las políticas por las mujeres son siempre muy limitadas y muy residuales. Por ejemplo, cierro aquí. Picara me hizo una entrevista muy bonita y todo, soy feliz. Pero se falta. Y no es un caso. Dice que el Estado, el sistema es sin crédito con las mujeres viejas y con las mujeres es sin crédito el Estado. Cuando son las mujeres sin crédito, ya me pasó con el periódico El Manifiesto, que yo iba a una manifestación diciendo las mujeres presentan la cuenta, y ella interpretó todo, las mujeres piden la cuenta, completamente diferente. Y la jornalista esto no entendí lo que yo decía, pero no es así. Es muy difícil pensar que las mujeres son en crédito, pueden usar la huelga global, por ejemplo, por pedir dinero por haber servicios mejores y cambiar el sistema. Es tanto el trabajo no pagado, que es más que todo el pagado. Hay el New York Times que hace la cuenta de cuánto dinero se tiene que dar a las mujeres, un montón de dinero, pero son cosas puramente simbólicas. La herramienta de la huelga global es muy interesante, porque hacer la huelga del trabajo no pagado es muy difícil, pero si tú manejas de exprimir el sentido del trabajo no pagado y luchar por el mismo sentido, por un sentido de cuidado, eso sería una lucha radical.
al que empieza del dinero. El dinero no es una cosa que ruina, es el uso del dinero. Después tú tienes razones que por sentir un nivel más alto de relación, producción, reproducción, como dice Silvia Federici, tienes que escuchar el común, lo que pasa. No se cambia el mundo sino practicando luchas que cambian el sentido de las cosas. Y por hacerlo lo tienen que pensar en la lucha. Por ejemplo, es un movimiento muy transaccional. Tiene que trabajar sobre los conflictos entre secciones. No basta elencar las secciones. Con los hombres tenemos que practicar el conflicto políticamente. Y ellos no lo entienden. Yo vengo de 40 años y más que digo esa cosa. También a Toni Negri, a los de Padova que estaban cercanos, y ellos no comprendían. Nunca comprendieron que se hablaba de ellos, de quién lo reproducía, pero hablaban de trabajo femenino, de amor y de eso. Y eso es una lucha, pero no es una lucha que mata. No sé lo que se va a pasar, pero no me gustan las luchas que matan. Con la Brigate Rosse mataron a un profesor de Módena a la puerta de casa cuando se volvía con la bicicleta. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Entonces, tenemos muchísimo que hacer, pero la lucha, yo por eso digo que yo soy no una vieja feminista, una feminista vieja, porque eso me gusta más, porque feminista vieja puedo ser un sujeto político. Feminista vieja sí me pueden honorar, me pueden decir algo, pero no me gusta nada. Yo necesito ser un sujeto político para ganar fuerza. ¿Cómo lo gané en pasado? Fue las relaciones políticas con las otras mujeres que me han dado fuerza. Yo ahora necesito fuerza. No porque no sé caminar, porque puedo caminar lentamente, hacer las cosas lentamente, porque tengo que de vivir en un país que tiene el cuidado como sentido general. Y me gusta vivir a Venecia porque son gentiles, te dan ayuda gentilmente, fácilmente, porque no tienen el coche, es eso. Pero es nada por todas las viejas que tienen pensiones de fame y siempre son la última en la lista del gasto público y siempre los dejan sentir en débito y en que ese dinero no es productivo, no es importante. Y por ello es muy importante porque quieren que cerrar la vida arreglando un poquito la cuenta de dinero es simbólica sobre su vida. Me gusta mucho que en América Latina y también en España hay mucho trabajo ahora sobre la viejeza. Porque creo que tiene que ser vindicada en tiempo. Porque yo veo gente que no tiene de veras dinero por nada. Y el dinero es una cuestión muy importante. Y un dinero que cuida me gusta mucho. Imponer un dinero que cuida. Y eso se hace solo si hay comunidades que se ponen el problema del cuidado, de la reproducción, y eso no son las comunidades primitivas, que pueden ser, por eso no soy totalmente de acuerdo con Silvia, porque eso puede ser un romanticismo, son solamente las mujeres de esas comunidades que pueden decirse esa es una comunidad de cuidado, ¿no? Amaya, tú me dices nuevamente un poquito. A
había una demanda que me... Sí, tenía como dos cosas, lo del sentido del dinero, que creo que ya la estabas respondiendo, Antonella, y luego lo de la vulnerabilidad como fuerza política. Yo creo que estaba más o menos, ¿no? Sí. Estabas respondiendo. Pues yo seguiría escuchando a Antonella, pero vamos a tener que terminar porque son ya 12:10, ya pasó todo el tiempo. Sí, y tenemos que irnos ahora a las salas de paralelas. Cerramos entonces, Antonella, la charla y pues un aplauso para Antonella. Y nada, pues a todas las que estáis viéndonos a través del ordenador, pues ahora tenéis la oportunidad de elegir la sesión paralela que os interese y seguimos en el Congreso. Eskerrik asko guztioi. Perdón, que te corte un poco, que te corta un poco el tiempo. Sí, no, claro, sí,